Bueno, tuvimos un problema porque se cortó internet en el último segundo, pero faltan apenas unos minutos, así que volvemos a compartir pantalla y terminamos con nuestro trabajo, por lo menos en lo que a Platón se refiere. Bien, yo estaba leyendo, estoy mirando cuál es la última filmina, ¿no? Que dice, leo el último párrafo, ¿no? Eros, que es aquella deidad que hemos encontrado en el origen de nuestro trabajo, ¿no? Esa deidad primigenia, más una fuerza que vieron que los dioses griegos son antropomórficos, tienen forma humana. El caso de Eros, ¿sí? Podríamos decir que es más una fuerza elemental básica, aquella que une, que un dios en particular con una función de un orden determinado, sino que está como más a la base, como una fuerza primordial que después toma diferentes formas en los diferentes dioses sí antropomórficos, ¿no? Y por eso decíamos que las leyes de la ciudad, lejos de ser una instancia restrictiva, son las leyes las que nos liberan hacia lo propio. En el caso de la polis, es la hermandad de los ciudadanos orientados hacia el bien. Para concluir, veamos un esbozo de cómo Platón piensa la ética en su obra República. Considera que existen tres tipos de alma, o mejor, que en cada individuo hay tres caracteres: el concupiscible, en el que prima el deseo y la búsqueda de satisfacción estrictamente material; el irascible, en quienes predomina un carácter que podemos asociar con la adhesión a la ley y cierta propensión a la violencia; y por fin el carácter racional, en el que prepondera la razón. Hay que tener en cuenta que en quienes resulta hegemónico el primer carácter, tienen destinada en la organización de la polis las tareas asociadas a la supervivencia material, y en sus estratos privilegiados a la riqueza y al goce sensible. En los segundos les está destinada la tarea de ser los que cuidan y prescriben el orden, y tienen su forma más relevante en los guerreros. Por fin, si el alma es hegemónica, lo racional, su tarea será la de ser guardianes de la polis. Los que dirigen teniendo la vista puesta en el modelo ideal. La expresión en la jerarquía de valores de estos condicionamientos se plasman en cuatro valores. O sea, cómo se plasman, cómo se expresan esos caracteres, esas categorías, podemos decir, presentes en toda alma. La cuestión es cuáles preponderan. No todas las almas tienen el mismo contenido. Lo que es diferente es el grado de predominio de una sobre la otra. Y en aquellos en los que predomina el aspecto racional, son los que para Platón tienen la condición, la capacidad de dirigir la ciudad, ¿no? Y eso se expresa en valores. La expresión en la jerarquía de valores de esos condicionamientos se plasman en cuatro: la justicia, el valor, la fortaleza y la prudencia. De todas ellas, la más elevada es la justicia, no tanto en su aspecto legal o tribunalicio, sino en tanto en la que se muestra como modelo de la armonía de las tres que sostiene. Se necesita valor para ser prudente, y esta debe sostenerse sobre el arrebato de los sentidos, esto es templanza. Pero todas son si hay organicidad entre ellas, y esto lo otorga la justicia. Bueno, con esto terminamos. Yo pensé que iban a ser 2 clases, terminaron siendo 5, en realidad 4, porque esta última no es sino un complemento debido al accidente de la suspensión del servicio de internet que regresó enseguida. Bueno, espero que les sea todo esto útil, que estas clases sobre Platón y Platón mismo les sirva a ustedes como digamos, ¿qué podríamos decir? Un instrumento, un ingrediente para que la vida de ustedes cobre una mayor hondura, una mayor riqueza, que la filosofía, y ese es el propósito, nos otorgue una mayor visibilidad, mayor capacidad de elegir racionalmente lo mejor para nosotros y para todos, ¿no? Ese no es
No es sino ese el objetivo del pensamiento filosófico. Y en Platón, como dijimos ahí, los dedos de una mano quizás nos sobran para nombrar a los grandes filósofos, y Platón sin duda es uno, ¿sí? Bueno, nos volveremos a ver con Kant, que esa ya es otra cosa, ¿no? Es un pensador en extremo difícil, pero tiene una, tiene la contundencia de una arquitectura tan sólida, tan bien trabajada, ¿sí? Que termina a muchos seduciéndolos, en el sentido de la perfección de esa construcción. Simplemente les adelanto, tengamos en cuenta que la obra fundamental de Kant, la crítica de la razón pura, fue pensada durante casi 11 años, que además, si le agregamos esta otra noticia, y es que Kant es una persona de una regularidad y una obsesión y una intensidad y una contracción al trabajo, ¿no? Una orientación al trabajo, y entonces esa obra es como el resultado de un enorme trabajo, y por lo tanto, en ese sentido, en lo que insumió de esfuerzo en esa mente privilegiada, tiene que haber entonces tenido ese efecto, que es esa obra inconmensurable que es la crítica de la razón pura. Bueno, los dejo entonces hasta dentro de, no sé, un mes y medio, no sé.